Ya. Nuevamente por acá. Nuevamente vamos a esperar que se carguen los participantes que están en la sala de espera, ¿ya? Para que se puedan ir inscribiendo acá. Profe, Dígame. ¿sabes? Tengo un compañero que yo lo puse como grupo, pero él se dio cuenta que está en el loro paralelo. Entonces, ¿lo elimino o le mando otro correo con otro compañero? ¿No es Valdebenito? ¿Mm? ¿No es Valdebenito? No, o sea, el Ariel Contreras, que ya no está en este paralelo, está en el otro. Así. Ya. Mándame un correo indicando que vaya a sacar o sea, disculpa, no correo, en el mismo aula, porque así también lo ve tu compañero. Por eso es la idea. Sí, sí, ya. También promuévase ahí como lo está haciendo Fernando, ¿no? Se está ofreciendo para participar en algún grupo, dice, ¿no? Muy buena idea. Profesor, una Sí, consulta. sí lo escucho. Sabe que creo que yo estoy inscrito con unos compañeros que tuvieron la clase de cátedra recién con nosotros, pero Ya. ellos tienen práctico en otro horario. ¿Me tendré que buscar otro grupo? Sí, pues yo les dije ese día que ustedes traten de estar en el grupo con ¿Ya? los alumnos y con el curso que a usted le va a tocar este día, El práctico, el práctico. ¿Sí? Sí, 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 ya. sí. Sin Por- fijarnos en la cátedra, entonces. exactamente, sin fijarse en la cátedra, en el práctico sobre todo, ¿no? Ok, Porque si no van a tener ese problema, que ya te diste cuenta cuál problema van a tener. sí, Sí, ¿ya? ya, profe, gracias. Ok. 2 minutitos más y comenzamos. Ya estoy grabando. Ahora sí, sí. Ya, entonces, muchas gracias, Benjamín. La clase del día de hoy, ¿ya? Va a tratar de la elaboración, elaboración, ¿ya? De gráfico, de gráfico, ¿ya? Y hoy día, por lo menos hoy día, vamos a ver solamente dos, ¿ya? Solamente dos tipos de gráficos, ¿ya? Que va a ser el histograma, ¿ya? Y el gráfico Pareto, ¿ya? A partir de esto, yo les voy a mostrar en el aula que ya les subí la primera tarea. Primera tarea, ¿ya? En donde van a tener hasta la próxima semana para enviarlo, por ende, es tan importante de que ya tengan grupos hoy día, sobre todo, ¿ya? O a más tardar eh, el viernes, porque yo el sábado voy a generar los grupos finales de los estudiantes que hayan quedado sin grupo, ¿ya? Puede quedar un grupo de 5 personas, sí, porque si me doy cuenta que solo una persona está sin grupo, yo voy a tomar a ese individuo y lo voy a dejar en un grupo. Voy a buscar si hay un grupo de 3 integrantes y lo voy a dejar ahí. Si todos son de 4, ¿ya? Va a haber uno, y ahí obviamente me voy a poner en contacto con este alumno que no tiene y decir, oye, ¿tenéis claro algún grupo que te pueda sumar que ya tengan 4? Porque no te voy a dejar con, vamos a darle un poquito de flexibilidad, ¿ya? Entonces, el sábado, ahí estén atentos por si les llega un mensaje mío o el domingo, ¿ya? Entonces, muchachos, estos gráficos que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Estos gráficos que nosotros vamos a utilizar, eh, en primera instancia, ¿ah? Tal como aparece acá, nos
nos dicen, nos entregan mucha información, ¿ya? Pero hay que saber leerla, ¿ya? Hay que saber leer la información que nos entregan los gráficos, ¿ya? Por lo mismo, cuando usted genere un gráfico, dele nombre a los ejes. Acá, por ejemplo, alguien me puede decir, profe, pero lo de abajo, ¿qué es? El tiempo. Tiempo. Entonces, cuando trabaje en el Excel, para hacer estos gráficos, ¿ya? Genere ahí y denle nombre a los ejes. Y acá, cantidad de fallas. Me dice que 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 son cantidad de fallas. Otro tema importante y no menor, tienen que ser fácil de entender y de detallar lo que usted quiere presentar en este gráfico. Por ejemplo, este gráfico yo lo dejo acá porque realmente no es el que más me gusta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchos le ponen ahí 3D para que quede más bonito, pero si yo hago esto y me acerco acá, yo quedo con la duda si estamos hablando de 35 fallas o lo tomo acá y realmente son 40 fallas. Esta aquí yo ya me pierdo, si son 70. Miren, traten de que haya líneas secundarias, ¿ya? En estos gráficos, ¿ya? Como lo que estoy haciendo yo acá, con el fin de que sea más fácil entender al observador, ¿ya? Por ejemplo, cuántas fallas tengo en esta columna, ¿ya? Cada columna que está aquí representa un periodo de tiempo de análisis. Por ejemplo, la primera columna me dice que tu equipo estuvo funcionando por mucho tiempo, ¿ya? Muchos equipos, muchos activos, muchos equipos, ¿ya? Activos, ¿ya? Internamente, tal como nosotros tenemos un cuenta kilómetro, ¿ya? Un cuenta kilómetro en el automóvil, ¿ya? Estos equipos también tienen un cuenta hora, ¿ya? Entonces tienen un orómetro, un orómetro. ¿Y qué le entrega el orómetro? El orómetro entrega información de las horas de funcionamiento. Por ende, si el equipo usted lo detuvo, el orómetro se detiene. Si usted empieza a hacer funcionar el equipo, ¿ya? El orómetro comienza nuevamente, ¿ya? Eso te indica el orómetro, ¿ya? Un tiempo. ¿Y para qué te sirve eso? Para ir anotando. Por ejemplo, el equipo se detuvo, yo voy y veo, qué hora indica el orómetro de este equipo. Me dice que está marcando 450 horas. Eso significa que la primera falla que tuvo tu equipo fue a las 450 horas de funcionamiento del equipo, ¿ya? Luego, en el periodo de que va a estar siendo reparado, el reloj no va a avanzar, se va a detener, ¿ya? Va a volver a funcionar a las 4:50 una vez que usted haya reparado el equipo y empieza a funcionamiento. Luego detecta otra falla a las 680, significa que el equipo estuvo funcionando, ¿ya? Desde 450 a 680, ¿ya? Un tiempo X en donde estuvo sin falla y volvió a caer. Entonces, todo ese registro de información usted tiene que ir anotando. Es muy importante, ¿ya? Que toda esa información uno la tenga en un software, ¿ya? En un Excel, ¿ya? O por último en un cuadernito, ¿ya? Ir anotando esa información para poder hacer la gestión, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué te dice? Te dice que tu equipo, entre las 3.000 horas y las 3.250 horas, tuvo 10 fallas, ¿ya? Entonces, entre esa hora, ¿ya? El equipo tuvo 10 fallas. O sea, pudo haber tenido una falla a los 3.010, la otra a los 3.040, el otro a los 3.068, el otro a los... y así, ¿eh? Hasta que obviamente llegó un momento en que este equipo tuvo un exceso de falla. Y aquí, si te das cuenta, los, ¿ya? Los encargados de este equipo deberían tener la claridad de que aquí venían sin falla probablemente o con muy baja falla,
pero aquí empezó a haber un incremento alto, casi como las infecciones del coronavirus, ¿ah? Empezó a incrementar y llegamos acá. Y aquí, muchachos, deberíamos hacer algo. ¿Ya? Ya no nos sirve estar reparando, ¿ya? Probablemente aquí ya exige algún overhaul, por ejemplo, ¿ya? Una parada de planta, un cambio de algún componente mayor. Ya no me sirve aquí hacer apriete de perno. Aquí ya no me sirve solamente la lubricación, sino que aquí a lo mejor me conviene cambiar filtros, cambiar aceite, ¿ya? Eh, implementar un nuevo sistema de lubricación. ¿Para qué? Para que empiece a pasar esto con tu equipo, que empiece a haber una notoria baja, ¿ya? Porque aquí, si tú no hubieses controlado con algo nuevo, hubieses venido repitiendo lo mismo, esta columna, la hubiésemos tenido acá, ¿ya? E incrementando y creciendo, ¿ya? Después de esa actividad se realiza análisis. Ya, Diego nos pregunta si después de esto necesitamos análisis causa-raíz. Yo creo, Diego, si mal no me equivoco, sí, yo creo, Diego, que la empresa debió haber hecho el análisis causa-raíz por aquí, ideal por aquí, pero aquí ya te estás dando cuenta que las fallas empiezan a ser muy repetitivas, muy repetitivas. Aquí muchas veces uno se relaja como bajó, el equipo se arregló solito, le sirvieron los martillazos que le dimos. ¿Ah? No, la idea no es esa, la idea es que nosotros ya teníamos un crecimiento, ¿ya?, de fallas. Por lo mismo aquí debimos haber dicho, a ver, ¿qué pasó con esta falla, la falla 600 que tuvimos? Revisémosla. ¿Qué fue? Fractura rodamiento. ¿Se ha dado otra? Sí, aquí también tenemos 2 fracturas rodamiento. Listo. Hagamos un análisis causa-raíz, análisis causa-raíz, o más conocido como ACR, del rodamiento. ¿Ya? Nosotros en unas 4 sesiones más de taller vamos a hacer un análisis causa-raíz, recuérdenlo, ¿ok? Entonces, ahí es donde yo tengo que tratar de hacer en este análisis causa-raíz. No estaría malo hacerlo acá donde Diego nos indicó que aquí era un buen momento hacer el análisis causa-raíz. No estaría malo, pero hubiese sido mucho mejor haberlo hecho acá. Quizás uno de los grandes problemas que el histograma tiene, que no me permite a mí saber qué tipo de falla fue la que ocurrió acá, porque no me entrega esa información este gráfico. Obviamente, si yo buceo más allá y me voy a las tablas donde saco esta información, ahí van a estar de qué trata ese tipo de falla, ¿ya? En cambio, Pareto sí te entrega esa información. Te dice, mira, esa falla tiene que ver con las baterías, esa falla con las baterías, esta falla con las baterías, esta falla con las baterías, esa falla con la batería. Entonces la mayor cantidad de fallas que tuvo mi equipo tiene que ver con las baterías. Entonces ahí, muchachos, nos vamos a enfocar en hacer un análisis causa-raíz a los problemas que tiene la batería. ¿Ya? Perfecto. Ahora, esto no significa que el histograma no lo usemos, es muy importante tenerlo, ¿ya? Porque también me habla mucho de cuándo generar algún overhaul, algún parada de planta, algún cambio de algún sistema, ¿ya? Porque aquí, como les comenté, esto se iba a ir incrementando, ¿ya? Y aquí se detuvo solo porque se implementó un overhaul, quizás hasta aquí mandaron a llamar a la empresa fabricante y la empresa fabricante se dedicó a hacer el mantenimiento del equipo y ya no fue la empresa. Se dieron cuenta que con los trabajadores que tenía esta empresa no tenían muchos conocimientos del equipo propiamente tal. Por lo mismo dijeron, no, mejor gastemos más lucas, ¿ah? Gastemos más dinero y contratemos a esta empresa externa que se encargue del mantenimiento de este equipo, porque nosotros no tenemos conocimiento suficiente, ¿ya?, para hacer mantenimiento. Y mira cómo ha ido subiendo las fallas, y aquí contratamos a la empresa externa y obviamente le empezó a hacer mantenimiento de mejor calidad porque ya conocen el equipo, ¿ya? Son los representantes, por ejemplo. Obviamente te van a cobrar
¿ya? Pero ahora tu equipo va a estar con mayor disponibilidad. Recuerde, no porque aquí diga 5.000 horas, significa que cuando usted compró el equipo, ¿ya? Hasta el día de hoy, usted tiene 5.000 horas. No, porque aquí, recuerde que cuando el equipo falla, el horómetro se detiene. A lo mejor en la realidad, nosotros estamos en 10.000 horas. Y si saco ahí más o menos la resta entre ellos, me doy cuenta que la disponibilidad de nuestro equipo está prácticamente al 50%. ¿Ya? No sé si se entiende, porque el reloj del equipo, cuando estaba detenido, ¿ya? O sea, con una falla, ¿ya? El equipo no estaba operando, o sea, estaba detenido, no estaba, ¿ya? Disponible. ¿Ok? Entonces, ese es el tema que hay que ir analizando. Y para poder tener este histograma, yo necesito, por ejemplo, tener algún sistema, ¿ah? En donde yo vaya recuperando constantemente esa información. Y ahí es donde sale, por ejemplo, el fractal, ¿ya? El fractal, el SAP, ¿ah? El máximo, software que me van a permitir a mí entregarle información, ¿ya? De el tiempo de detención, el tiempo de operación. Hoy en día estos software, ¿ya? Vienen con accesorios que yo le puedo conectar al equipo y la empresa no se tiene que dedicar a anotar valores así como en esta tablita que yo tengo acá, como en esta planilla, sino que el sistema solito le entrega la información de forma satelital, ¿ya? O por Wi-Fi, ¿ya? Al software y le dice, mira, el equipo estuvo detenido 5 horas. Ah, el equipo después funcionó y estuvo otras tantas horas. Si no tenemos esa tecnología, es bueno que usted siempre, cuando ya esté pensando en su trabajo de título, ¿ya? Implementar planillas para ir recuperando información de un equipo X, ¿ya? Entonces, usted aquí va a hacer una pequeña planilla que obviamente yo la dejo como ejemplo aquí, pero el Fractal que lo vamos a ver entrega planillas mejores que esta. ¿Por qué? Porque la idea es que usted vaya anotando información, ¿ya? De la hora de detención, la fecha, qué tipo de falla fue, si fue mecánica, si fue eléctrica, si afectó a algún componente, porque si yo anoto datos como qué componente falló, yo voy a también poder hacer y describir bien el, el Pareto para saber a cuál componente nosotros tenemos que hacer un ACR, ¿ya? Entonces, con toda esa información, nosotros vamos a ir anotando esto. Entonces, entre 0 a 100 horas de uso del equipo, nosotros tuvimos 0 fallas. Entre las 100 horas de funcionamiento a las 200 horas de funcionamiento del equipo, tuvimos 3 fallas, y así fuimos incrementando, disminuyendo a medida que nosotros íbamos realizando estos trabajos con el equipo, ¿ya? Entonces, todo esto son propuestas, ¿ya? Que usted puede utilizar para generar estos gráficos. Pero lo importante es que teniendo esta información, ¿ya? Número de fallas y el tiempo, usted puede crear, ¿ya? Este gráfico que se llama gráfico histograma, ¿ya? Este es un histograma y tal como les comenté, esto es lo bueno, ¿ya? ¿Ya? De generar estas ejes secundarios, porque para mí, para el que lo va a revisar, por ejemplo, puede ser que en su empresa usted va a poner esta información para que los trabajadores vayan viendo cómo ha sido, ¿ya? Las mejoras, cómo van los indicadores, porque recuerde que usted tiene que motivar a sus trabajadores, ¿ya? O lo van a motivar a usted, ¿ya? Para alcanzar algún valor, porque sabe que con ese valor de ahí llega una bonificación. Entonces, por ejemplo, para mí acá es fácil de entender que que entre 200 y 300 horas, el equipo tuvo más o menos 7, 8 fallas.
delante era mucho más complejo, en el otro gráfico que les presenté, era más complejo verlo. Entonces, muchas veces, cuando ustedes hacen estos gráficos, lo dejan en 3D, le dan varios cositas extra que finalmente no ayudan, es más, entorpecen el análisis más que ayudar. Lo mismo, es bueno ir dejando de 5 en 5, muchas veces alguien dice, no, vamos a dejarlo de 15 en 15, 15 en 15. Entonces lo único que vamos a alcanzar a ver va a ser 15, 30 y 45. Entonces entre estos dos espacios yo voy a ver eso y no van a estar estas líneas secundarias, por ende prácticamente voy a estar ahí con la duda máxima si tengo 40 o tengo 35. Entonces es bueno que quede toda esa información visual clarita. Luciano Escobar pregunta, entonces, ¿es recomendable hacer un análisis de causa-raíz al momento de haber 5 fallas? Mira, te comento, el momento preciso para hacer un análisis causa-raíz, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, una falla es repetitiva. Por ejemplo, si aquí yo tengo 7 fallas, son 7 fallas aquí. Yo tengo 7 fallas, pero las 7 fallas son de diferentes componentes o son diferentes tipos de fallas, no se da que es una falla repetitiva. Por ende, prefiero no todavía hacerme cargo de alguna falla para su análisis. Ahora, en cambio, si nosotros nos damos cuenta que esta falla se debe al motor, esta al motor, esta al motor, esta al motor, esta al motor, o sea, de las 7 fallas que hay, 5 son de motor, de inmediato un ACR al motor. ¿Ok? Si aquí ya vamos a tener mucha más información de los tipos de fallas. Entonces aquí podemos también hacernos cargos de eso. No hay un número clave, un número estricto que diga, no, mira, cuando usted tenga 5 fallas, lo desarrolla. Va a depender, en primer lugar, el tiempo, ¿ya? El tiempo que tenga la empresa. Si la empresa está apagando incendios, difícilmente le va a dar la opción para trabajar en procesos de mejora continua y por ende en procesos de ACR, de análisis causa-raíz. Entonces, cuando ya tenga más información, ahí aplique. Yo, terminando esta explicación de los gráficos, yo les voy a explicar cómo se hacen los gráficos, y ahí nosotros lo vamos a desarrollar. Un gráfico muy importante y muy utilizado, ¿ya? Es el diagrama de Pareto. ¿Ya? El diagrama de Pareto, ¿ya? Viene obviamente su nombre, ¿ya? Por un economista italiano, ¿ya? Que en sus tiempos, como en el 1800, ¿ya? Hizo un estudio, ¿ya? Hizo un estudio de las riquezas que había en Milán, ¿ya? Y se dio cuenta que el 20% de las familias pertenecientes a Milán, ¿ya? En Italia, ¿ya? poseían el 80% de la riqueza. Muy parecido a lo que hay en Chile, pero quizá en Chile es menos este porcentaje de familia y es más este porcentaje de riqueza. Ahí ya se demostraba que había una desigualdad en estas 20 familias, disculpen, 20% de familias, porque obviamente habían más que 100 personas, 100 familias en Milán, había muchas más, pero el 20% de las familias tenían el 80% de las riquezas de Milán. Como dice Manuel Martínez, como en Chile, yo creo que en Chile es peor. Yo creo que como el 5% o el 3% de las familias tienen como el 90 o 90 y tanto por ciento de la riqueza, ¿ya? Así que, pero esta no es una clase, ¿ya?
asociado a eso, sino que le estoy contando la historia. Entonces, llegó un ingeniero, que lo van a escuchar por ahí en más de alguna oportunidad, se llama Juran, y Juran tomó este gráfico que había generado Pareto eh, en su concepción de más economía, ¿ya? Y Juran dice, oye, pero esto se parece mucho, ¿ya?, al comportamiento que tienen los equipos eh, en una planta industrial, ¿ah?, en una planta industrial, en donde este equipo tiene, por ejemplo, 100 componentes. Tiene 100 componentes. ¿Ya? Entonces, un equipo o un activo equipo, ¿ya?, está constituido por 100 componentes. Y esto recuerda la clase anterior cuando yo le dije que usted tiene un equipo, ese equipo tiene sistema, ese sistema tiene subsistema, y ese subsistema tiene componentes, y ese componente tiene elementos. Vamos a decir que tenemos 100 componentes diferentes en este equipo, ¿ya? ¿Y qué nos dice en este caso Pareto y consecuentemente Juran? ¿Ya? Nos dice que de esos 100 componentes que tiene el equipo, 20 componentes, 20 componentes se llevan el 80% de todas las fallas. Por ejemplo, si tu equipo en el año tuvo 200 fallas, ¿ya? Tu equipo tuvo 200 fallas, ¿ya? El 80%, ¿ya?, de esas 200 fallas van a ser 160 fallas, ¿ya? O sea, estos 20 componentes que yo describo acá, estos 20 componentes, ¿ya?, generaron en total 160 fallas, ¿ya?, de un total de 200 fallas que tuvo ese año el equipo 1. ¿Ya? Eso me indica Pareto. Muchachos, esto no es a rajatabla, no siempre se va a dar exactamente el mismo 20% y el 80%, pero se van a dar cuenta que es muy cercano. Vamos a estar hablando entre el 70 al 85%, ¿ya? Vamos a estar hablando que no son el 20% de los componentes, sino que un 30 a un 18%, ¿ya? Pero como establecimiento se habla del gráfico del 2080, ¿ya? Entonces, diagrama Pareto es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema. Ayuda a identificar y seleccionar los aspectos prioritarios que hay que tratar. Cuando hablamos de aspectos prioritarios, también pueden ser componentes prioritarios o fallas críticas, ¿ya?, las que más se repiten o los componentes que más se repiten en estas fallas, a eso hace referencia, ¿no? Como les comenté, también se conoce como el diagrama ABC, ¿ya? Y ABC nosotros lo utilizamos cuando hablamos de bodega, de gestión de repuestos, ¿ya? En gestión de repuestos nosotros hablamos de los componentes de los repuestos ABC, ¿ya?, que en donde decimos que los A son los más críticos y por lo mismo son los más costosos, ¿ya?, y son los que deberíamos tener ahí en observación en, un, en una bodega, ¿ya? Eso no lo vamos a tocar en esta asignatura, pero se hace ese análisis ya en una ingeniería, se tiene que mantener clarito cuáles son tus equipos ABC, ¿ya? También se conoce como el gráfico del 2080, que dice que el 80% de los problemas que ocurren en cualquier actividad, ¿ya?,
son ocasionados por el 20% de los elementos que intervienen en producirlo. Acá están. Estos 20 componentes equivalen a ese 20%. ¿Por qué? Porque recuerde que usted tenía 100 componentes. ¿Cuál es el 20% de 100? ¿Ya? 20 componentes. ¿Ya? Pero me dice que ese 80% de los problemas, aquí hablamos de falla, ¿ya? Ese 80%, nosotros decimos, ya, pero este 80%, ¿cuáles son las fallas totales que tuvo tu equipo? Ah, mi equipo durante el año tuvo 200 fallas. ¿Cuál es el 80% de 200 fallas? ¿Cuál es el 80% de 200 fallas? Ahí usted me va a decir, profe, si usted lo mete en la calculadora, el 80%, ¿ya? El 80% de 200 son 160. Ah, eso significa entonces que 160 fallas de todo el año se vio influenciada por 20 componentes solamente, ¿eh? Que son repetitivos. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Nos dice que esto sirve para conseguir el mayor nivel de mejora con el menor esfuerzo posible. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ya que alguien me hizo la pregunta delante, profesor, con esas fallas, cuando tuvimos 5 fallas, ¿ya podríamos elegir el equipo que vamos, o el componente que vamos a hacer el ACR? Yo le diría, ¿sabe que es muy poco 5 fallas? ¿Ya? Es más, si usted se pone a trabajar en esas 5 fallas, a lo mejor no vas a determinar tus fallas más críticas, porque son tan poquitos registros que tú llevas que no vale la pena gastar tiempo todavía. ¿Ah? Porque recuerda que hacer el análisis causa-raíz, y lo vamos a hacer en algún momento, y se van a dar cuenta que todo el tiempo que lleva, ustedes como estudiantes, obviamente tienen el tiempo para hacer este análisis causa-raíz, ¿ya? Porque están inmersos aprendiendo y se están formando, pero en una empresa en donde usted le va a decir, ya tenemos que tener una reunión de 2 horas para analizar esto, tu jefe te va a decir, oye, pero hay que trabajar, pues, ¿y dónde están las horas donde usted tiene que ir a reparar esto? Entonces, recuerde que en una empresa la mayoría se encargan de estar apagando incendios. Ideal sería que todas las fallas pudiesen ser analizadas, pero tal como indica acá, la idea es conseguir el mayor nivel de mejora con el menor esfuerzo posible. Y por lo mismo yo me voy a preocupar de ese 20% de mis componentes. El otro lo voy a dejar ahí por mientras, sin preocuparme en hacer análisis causa-raíz, sino que me voy a preocupar en reparar solamente el otro 80% faltante que estaba acá, de componentes. ¿Ya? Tiene el valor de concentrar la atención en el 20% de los elementos que provocan el 80%, ¿ya?, de la falla. Entonces, veamos cómo queda un gráfico de Pareto. ¿Ya? Un gráfico de Pareto, ¿ya?, se va a dar siempre por este orden que usted tiene que desarrollar. ¿Ya? Este es un orden siempre de mayor a menor. De mayor a menor, ¿qué? Números de falla. ¿Ah? Usted siempre, cuando recibe una información, porque usted no los va a recibir ordenaditos, ¿ya? Olvídese, no van a estar ordenados estos números, ¿ya? Usted lo va a tener que ordenar de mayor a menor. Ahí el Excel tiene la herramienta para ordenar de mayor a menor, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, usted tampoco va a tener esta información. Esta información no va a existir al principio. Usted la va a tener que ir creando. A usted le van a dar el elemento y el número de fallas, el elemento y el número de fallas, el elemento y el número de fallas. ¿Sí? Después que usted haya ordenado de mayor a menor las fallas, de mayor, aquí está, mayor, ¿ya?, menor,
¿Ah? Usted va a sumar todas las fallas. ¿Ah? ¿Por qué hay que sumar todas las fallas? Porque se recuerda que hablábamos del 20-80, ¿ah? En donde te decía que el 20% de todas las fallas, ¿ah? Disculpe, donde el 80% de todas las fallas las generaban el 20% de elementos. Aquí prácticamente me está diciendo que de todos estos sistemas que están acá, ¿ya? El 20%, que sería más o menos esto, ¿ya? Me lleva el 80% de falla. Entonces, ¿yo cómo voy a sacar ese porcentaje? Conociendo la cantidad total de falla que tiene mi equipo. Aquí, si se da cuenta, yo dejé a algunos sistemas. No están todos. ¿Eh? No están todos. Aquí si yo veo este camión Komatsu, ¿ya? Y su información, aquí me están faltando eje, rodamiento, cable, cañería, ¿ya? Resortes, ¿ya? Etcétera. Entonces, si yo genero más datos, me voy a dar cuenta que sí, realmente esto es mi 20% de componentes. ¿Ya? Entonces, muchachos, una vez que usted ordenó, recuerde, primero es ordenar de mayor a menor. ¿Ya? Esto se hace en Pareto nomás. Recuerde que en el histograma usted no tiene que ordenar de mayor a menor. ¿Ya? Luego de eso, sumar. ¿Ya? Sumar la cantidad de falla. ¿Ya? Este era el segundo paso. ¿Ya? Luego, el tercer paso, usted va a sacar el porcentaje de falla Profe, de ¿cuál era el segundo paso? sumar. Aquí, ese 833 es la suma de todas estas fallas. ¿Ok? Entonces, después que usted ordenó, después que hizo la suma, por eso aquí le puse total, ¿ya? Es la suma de todas las fallas. Usted ahora está en condiciones de sacar el porcentaje, ¿ya? De cada elemento, el porcentaje de cada elemento con respecto a la falla, ¿ya? ¿Ya? Pero siempre enfocándonos acá en el total, en 838. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer eso? Yo voy a indicar 263. 200, vamos a borrar acá. ¿Cómo obtuve ese porcentaje? Se obtuvo de lo siguiente. Se obtuvo de decir 263 dividido por el total, por 838. Si yo hago esa división, a mí me da 31,38 y lo dejo en porcentaje. ¿Ah? Para sacar este 23,39, ¿cómo se obtuvo? Bueno, veo qué componente estaba hablando. Ah, los motores de tracción. ¿Cuántas fallas tuvo el motor de tracción? 196. Si yo meto en la calculadora 196 dividido por 838, nos da 23,39. ¿Ah? Entonces, muchachos, esto lo hace fácilmente el Excel, que se lo voy a explicar de ahí. ¿Ya? Es más, cuando usted elija esta celda, al numerito, por ejemplo, C30, que era esa celda, ¿usted qué va a hacer? Le agrega aquí un signo peso para dejarla fija y que esto se haga solito. ¿Ya? Pero ahí se lo voy a explicar ya con el Excel. Luego de que usted saca el porcentaje de cada elemento, ¿ya? De cada elemento o componente o tipo de falla, ¿ya? Usted sacó el porcentaje de falla con respecto al total en función de, en este caso, el alternador. ¿Ya? Luego que usted hizo ese paso, usted va a ir sacando el acumulado. Y el acumulado es
ir sumando los porcentajes que se van generando. Como usted ya ordenó del mayor, ¿ya?, al menor, es cosa de que en este caso yo tengo el porcentaje del primer equipo, o sea, 31,38. Para el segundo voy a tener 1 más 2. ¿Qué hice? Sumé este porcentaje más ese porcentaje. Ahí está, ¿ya? Para este que está acá, el 73, ¿qué hice? Sumé 1 más 2 más 3, ¿ya? O sea, sumé este porcentaje, sumé este porcentaje y sumé este porcentaje. Y así, por ejemplo, si yo quiero sacar este 95,58, ¿de dónde se obtiene? De haber sumado todo esto. De haber sumado todo esto, ¿ya? Y me dio ese 95, ¿ya? Obviamente, cuando yo llego acá al último dato, me va a tener que dar 100%, ¿ya? Me va a dar 100%, ¿ya? Porque este 100% es la suma de todos los porcentajes, ¿ya?, de todo esto. Y obviamente que esto, si yo lo sumo, ¿ya?, me da 100%, igual que acá. Entonces esa es una forma para ver si usted está desarrollando bien el ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda, ¿ya?, cómo queda este gráfico? ¿Ya? Lo vemos a continuación. Este gráfico queda de esta manera. Queda con dos ejes, ¿ya? Queda con dos ejes. Queda con un eje primario, ¿ya?, un eje primario que es el que está a la izquierda. Este lo vamos a llamar aquí eje primario, ¿ya? Y acá tengo mi eje secundario, ¿ya? ¿Por qué hablo de un eje primario y un eje secundario? Porque en el Excel a mí me va a dar la opción de abrir un eje secundario. Entonces, cuando me pida si quiere abrir el eje secundario, usted le va a poner sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su tablita que usted desarrolló arriba, anterior a esto, la que estábamos revisando, usted tenía, ¿ya?, de alguna manera mezclado peras con manzanas, ¿ya? Usted estaba hablando acá de número de falla y aquí hablaba de porcentaje, ¿ya? Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿ya? Entonces acá tiene que estar hablando en un puro idioma. Entonces en este gráfico, ¿ya?, usted va a poder representar tanto peras con manzana, ¿ya?, en el mismo gráfico. Y abajo están los componentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a graficar? Primero voy a graficar, ¿ya?, cada componente con su número de falla, ¿ya? Eso lo va a entender mejor cuando vea el desarrollo que yo voy a hacer en Excel. Cada componente con su número de falla. Entonces, usted va a insertar un gráfico de columna, ¿ya? Y luego va a graficar el porcentaje de acumulado, que es este que está aquí, el que estoy marcando ahora. Lo vamos a marcar con otro color, ¿ya?, para que verifique bien ahí. Este que está aquí, ese gráfico, esa línea a mí me representa solamente porcentaje, ¿ya? Entonces, yo voy a trazar una línea de 80% para ver dónde se intersecta. Miren, aquí es la intersección. Aquí se da el 80%. Entonces, todo lo que esté de aquí para allá son los componentes que nosotros deberíamos preocuparnos. Aquí está nuestro 20% de componentes que deberíamos prestarle atención. Entonces, para hacer el ACR, ¿ya?, nosotros preocupémonos de el gabinete eléctrico, los motores de tracción y las parrillas disipadoras. De la tolva, del sistema de lubricación, del BMHS, no significa que nosotros los dejemos ahí, que no se le haga nada y que estén a la vida, a la suerte de cada uno de los componentes, porque imagínate que yo no me preocupo del motor diésel.
vamos a tener un equipo detenido totalmente. Aquí, ¿qué nos dice? Lo importante de esto, que a estos componentes usted siga haciendo el mantenimiento, ¿ya? Que el mantenimiento, ¿ya? Recomendado por el fabricante. En cambio, a estos tres, usted genere nuevas actividades de mantenimiento o nuevas herramientas de mantenimiento o nuevos repuestos, analice capacitaciones, lleve estos componentes a codificarlos para hacer más rápido la entrega, porque lo otro, usted va a tener que tener más de estos componentes en bodega, porque se da cuenta que van a haber muchas fallas de motores de tracción. ¿eh? No siempre, obviamente, estas fallas involucran que el componente se va a, a dar por desecho, porque usted lo va a reparar, pero usted tiene claro que de los 100 fallas, de las 100 fallas que va a tener este componente, ¿ya? Que son los motores de tracción, obviamente en más de alguno de ellos va a hacer que su motor de tracción ya no funcione más. Por ende, aquí dice, preocúpese de ese, en tenerlo ahí, ¿ya? En bodega. En caso de que falle, usted siempre lo tenga preparado. Entonces, uno puede generar un gráfico como de esta manera. También usted va a ver que algunos lo dibujan de esta manera, solamente con un porcentaje acá. A mí no me gusta esa forma, así que espero que no se desarrolle así. Usted se grafica solamente con porcentaje. La próxima sesión que tengamos que hacer nuevamente un trabajo, nosotros ahora nos vamos a analizar los tipos de análisis causa-raíz. Hoy día no, ¿ya? Hoy día le voy a explicar, ¿ya? Con ejemplo cómo se desarrolla un diagrama de Pareto, ¿ya? Entonces ahora ponga atención, ¿ya? Me voy a dejar de compartir esa presentación y voy a abrir un Excel, ¿ya? Voy a abrir un Excel en donde tengo y preparé los gráficos que vamos a ver el día de hoy. Aquí está en mi carpetita de Pareto e histograma. Histograma Pareto, ejemplo. Y paso a compartir. Paso a compartir el Excel de Pareto. Ya, muchachos. Por ejemplo, acá yo tengo un activo, ¿ya? Que tiene 20 componentes diferentes, ¿ya? O subsistemas que hacen que, gracias al funcionamiento correcto de cada uno de estos componentes, nuestro equipo pueda funcionar, claramente, ¿ya? Entonces, tengo componente 1, componente 2, hasta el componente 20, ¿ya? Cada uno de ellos me entrega una cantidad de fallas, ¿ya? Recordemos, según lo que le dije anteriormente, ¿ya? ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? A ver si se recuerdan. ¿Ah? Ordenar de mayor a menor. Muchas gracias. Lo vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces, yo tomo esto, ¿ya? Voy a tomar todos esos, sin agregar el 755. ¿Por qué? Porque el 755 es la suma, ¿ya? Total de todos estos, ¿ya? Ese 750 tiene que estar abajo, ¿no? Entonces, dependiendo del Excel que tengan, uno puede ordenarlo así como está. Por ejemplo, me voy acá donde dice en inicio, se va donde dice ordenar y filtrar. Voy a ordenar de mayor a menor, ¿ah? Y me dice si quiero ampliar la selección. Al ampliar la selección significa que, por ejemplo, si yo pongo solamente continuar con la selección actual, lo que va a hacer me va a llevar el numerito más alto, por ejemplo, que sería el 191, me lo va a dejar ahí. Pero el 121 me lo va a dejar en segundo lugar.
pero el componente 3 se va a mantener ahí. Entonces ahí voy a tener un problema, me va a ordenar solamente esta columna. Yo quiero que me ordene todo. ¿Ah? Quiero que me ordene todo. Entonces, por ende, uno aplica ampliar la selección. ¿Ya? Entonces, sospeché que iba a pasar eso, porque es recomendable borrar este total. Voy a eliminar esa fila, y ahora sí lo voy a ordenar. Voy a preguntar aquí. Quiero ordenar de mayor a menor, o lo otro que pueden hacer es ordenar orden personalizado. ¿Ya? Y ahí, siempre, muchachos, siempre pongan o ampliar la selección. Miren, ¿qué pasa si no pongo ampliar la selección? Voy a poner, continuar con la selección actual, pongo ordenar. Me pone 191, 121, 54, 54, 52. Bien, me lo ordenó de mayor a menor, pero miren lo que me pasó acá. Mantuvo el orden del componente 1 al componente 20 como que si no hubiese pasado nada. Entonces, eso no. Nuevamente, se pone acá. Ordena de mayor a menor y amplía la selección. Al ampliar la selección, te los va a ordenar de mayor a menor, pero también te ordenó los componentes. Por ejemplo, el 121 le corresponde al componente 3 y se llevó al componente 3. El primer 54 correspondía al componente 7 y se llevó al componente 7. Se da cuenta que aquí también me ordenó, ¿ya?, los componentes, que es importante. ¿No? Ahora, que ordenamos de mayor a menor, total. ¿Ya? ¿Qué era el total? La suma. Igual, suma, abro paréntesis, y selecciono todo estas celdas. Enter. Ahí me da el valor de 775. ¿Ya? Un valor importante, un dato importante que lo vamos a necesitar. ¿Ya? Un dato importante que lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque con ese nosotros sacábamos el porcentaje. ¿Ya? Y aquí voy a hablar de porcentaje falla. ¿Ya? Porcentaje falla, también lo voy a dejar amarillo. ¿Ya? Y voy a empezar a sacar los porcentajes. En primer lugar, todo esto lo voy a dejar en un formato de porcentaje, para que me entregue de inmediato el valor en porcentaje. ¿Ya? ¿Qué voy a poner acá? Igual. El componente 1, que son 191 fallas, ¿ya?, dividido por las fallas totales. ¿Qué estoy diciendo? Estoy viendo qué porcentaje corresponde a 191 fallas del total, de la suma total de todas las fallas que hubieron, ¿ya?, con este equipo, que son 775. Enter. Y me dice que son el 25%. Ahí le voy a agregar unos decimales más para que quede más detallado. Voy a copiar este formato. ¿Eh? Ay, no debía haber copiado de esa manera. Aquí, ahí sí. Me dice que el valor, lo voy a dejar en negrito para verse mejor, 24,65%. 24,65%. ¿Qué corresponde a eso? Corresponde al porcentaje de falla del primer componente, del componente 1, ¿ya?, frente al total de todos los componentes y sus fallas. ¿Ya? Luego, este porcentaje que viene a continuación sería S dividido la celda del total. Sigue siendo la celda del total, 16%. Pero, para no estar haciendo uno por uno, yo voy a tomar mejor esta celda y la voy a arrastrar y la voy a copiar hasta abajo. Pero sí voy a tener un error. ¿Cuál error sería? Que yo no dejé fija una de las celdas. ¿Ya? F4. Exactamente. Con F4 yo marco esto y pongo F4, o si no está esa opción, usted pone signo peso ahí, signo peso ahí.
Enter, y ahora sí que copia para abajo. Y se va ordenando solito. Y acá, recuerde que era el total. Era la suma. ¿Cuánto debería darme toda esta suma que voy a hacer aquí? 100. 100%, perfecto. ¿Ah? Entonces aquí usted tiene los porcentajes de cada componente, de los porcentajes de falla de cada componente con respecto al total de falla. Por ende, ¿qué significa ese 2 frente a las 775 fallas? Eso representa apenas un 0,26%. Es más, yo no me preocuparía de generar un ACR al componente 15, partiendo. ¿Ah? Ahora nosotros tenemos que hacer el porcentaje acumulado. ¿Ah? El acumulado. ¿Alguien me habló, por si acaso? ¿No? Si tienen dudas, pregunten nomás. ¿Cómo era el porcentaje acumulado? Nosotros teníamos que ir sumando. Por ejemplo, el primer porcentaje acumulado es este nomás porque el primero que tengo, no tengo más para sumar. Entonces mantengo ahí. En la segunda parte tendría que sumar S más S. Perfecto. Para la segunda sería S más S más S. Imagínense si yo llego acá, tengo que hacer S más S más S más S, entonces vamos a generar algo más rápido y más automático. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir aquí, S, ¿eh? Va a ser la suma de ese valor más este valor. Y de ahí lo arrastro, ¿ya? Lo voy a arrastrar hasta abajo, ¿no? Llega ahí, va a llegar de ahí hasta abajo, ¿ya? Entonces aquí usted tiene el porcentaje de acumulado. Ese porcentaje acumulado usted lo va a graficar en forma de línea, que se lo voy a explicar a continuación, ¿ya? ¿Duda hasta el momento? Ahora, si yo, por ejemplo, usted dice, profe, puede bajar más las fallas. Si usted baja aquí la falla, por ejemplo, ese 41 lo transforma en un 44, ¿ya? Se va cambiando. Ese 52 lo transformo en un 48, mientras que no me cambie de orden de mayor a menor, puedo hacer ese cambio aquí, ¿ya? Recuerden que esto lo vamos a ir haciendo anualmente, ¿ya? Para ir teniendo información de cada uno de nuestros componentes. Ya, ahora vamos a hacer el gráfico. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Usted selecciona componente 1 hasta el último componente, que en este caso el 15, ¿ya? Y la celda y la columna donde están las celdas del número de fallas. Si se da cuenta, no elegí el total. Si se da cuenta, tampoco elegí componente y número de falla acá arriba, sino solamente me tomé donde estaban los componentes hasta el último componente, ¿ya? Y me voy a insertar. Y este es el gráfico, ¿ya? Que hay que insertar, el más sencillo, que el de columna, ¿ya? Que el de columna aquí. Si usted tiene de esta forma, ahí, esa me sirve a mí, la columna, ¿ya? Y ahí está, el gráfico de columna. Lo voy a agrandar un poquito más, ¿ya? Voy a eliminar eso, no, voy a poner aquí Pareto. Pareto, ¿eh? Y ahí tenemos. Alguien me puede decir, profe, ¿para qué deja ese de 200, 250 si no hay más fallas? Bueno, lo cambiamos. Botón derecho, dar formato al eje, y vamos a decir que el mínimo es 0 y el máximo va a ser 200. ¿Ya? Y que vaya obviamente de 50 a 50, 50 a 50. ¿Ya? Profesor, no se nota mucho si va de 50 en 50, era mejor cuando iba de 20 en 20. Lo deja de 20 en 20. ¿Ya? Aquí hace los cambios con el botón derecho. ¿Ya? Hasta el momento, lo único que hemos graficado, si se da cuenta, ha sido las columnas, el número de fallas. Es más, aquí usted le puede dar nombre, ¿ya? A este eje, ¿ya?
y le va a dar el nombre de número de falla. Aquí en diseño rápido, por ejemplo, usted puede agregar ya esa información, pero ahí vaya viendo si es necesario, porque muchas veces si lleno de información se me hace más chico acá al interior, y lo que quiero mostrarles cómo se hace. Ahora, tengo que graficar, ¿ya? Tengo que graficar el porcentaje acumulado, no el porcentaje de falla, el porcentaje acumulado. Entonces, me voy al interior de mi gráfico, botón derecho, y donde dice seleccionar datos, usted pincha ahí seleccionar datos. Pinchamos y se genera esta nueva ventana. Y esta ventana me dice que si yo quiero volver a agregar, cancelar, si yo quiero agregar, si yo quiero modificar o si yo quiero quitar. En este caso, quiero agregar otros datos. Entonces me voy aquí a agregar. Me dice, ¿cuál es el nombre de la serie? Yo puedo escribir aquí porcentaje acumulado o puedo seleccionar esa celda. Yo elijo la celda mejor porque después si cambio alguna coma, algo ahí, cualquier cosa, le quiero dejar como acumulado nomás, hago el cambio aquí, se refleja de inmediato. Y los valores de la serie. ¿Cuáles son los valores de la serie? Los valores de la serie son entonces la celda desde 24,97 hasta el 100%. Y aplico. Aceptar, aceptar. Alguien puede decir, profe, le salió mal el ejercicio porque no le graficó. Yo le voy a decir, sí, está bueno. ¿Sabe qué? Están ahí abajito. Si se da cuenta, hay una columna azul. Aquí no se da cuenta porque es muy bajo. Pero mire acá, al final, ya se da cuenta que hay algo que está acompañando, otra columna que está acompañando a la columna azul. Hay una columna naranja. ¿Ya? Y ese es el problema de mezclar peras con manzanas. ¿Por qué? Porque la columna azul son números reales y los números naturales y los naranjas son los porcentajes. Entonces, vamos a tener que hacer un eje secundario para graficar solamente los porcentajes. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Usted se va directamente a alguna de las columnas, siempre tiene que seleccionar alguna de las columnas, elige alguna de las columnas, botón derecho, y dice cambiar tipo de gráfico de serie. Seleccionamos y me da esa opción. Entonces me dice serie, columna agrupada, estamos bien. Mire, el naranjo, porcentaje acumulado. Entonces en porcentaje acumulado yo ya no voy a dejar columnas agrupadas. No me gusta ese tipo de gráfico. A mí me gusta que eso sea una línea. Entonces voy a seleccionar esta línea. Pero nuevamente, esa línea quedó ahí abajo. ¿Por qué? Porque sigo mezclando pera con manzana. Entonces, tal como le indiqué, nosotros vamos a pinchar aquí, donde dice eje secundario. Listo. Enter. Y ahí queda mi eje secundario. Profesor, usted también agregó una línea de 80% para que le indicara dónde estaba el 80%. Bueno, genere esto. Diga que este nuevo gráfico que vamos a hacer va a ser el 80-20, o Pareto, ahí usted ponga el nombre que quiera, y aquí voy a poner 80 y hasta abajo, y le doy en pause. 80. Disculpa, 80, ahora sí, 80, y de ahí hasta abajo. Estaba dando 8000. 80. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a ir a buscar esa tablita que tengo acá. Voy a buscar esa tablita. ¿Ah? Botón derecho nuevamente. ¿Qué teníamos que hacer ahí para agregar otro gráfico sí, graficar otros datos? Me voy a seleccionar datos. ¿Ah? Cuando se abre esta ventana, me voy a agregar. ¿Ah? Cuando me pida el nombre de la serie, pincho el 8020. Y cuando me pida los valores, selecciono todos estos. Enter. Aceptar. Y ahí tengo mi eje horizontal
¿ya? De el 80%. ¿ya? Entonces, es una recta horizontal del 80%. Y me dice que está aquí. Me dice que usted debería preocuparse de estos componentes principalmente para hacer el análisis causa-raíz. Eso es lo que te indica Pareto. ¿ya? Claramente, esto se da, no se ve el 80% que me diga, profe, pero esto no son el 20% de componentes, sino que mucho más. Sí, porque faltan más componentes en un equipo y, por ejemplo, si este fuese 290 o 60, nos cambia de inmediato. Si este fuese 250, ¿ya? Ahí se van cambiando las tablas, ¿ya? Porque quedó todo automatizado. ¿ya? Entonces, muchachos, la idea es que usted diga, miren, nos tenemos que preocupar de estos componentes para hacer ACR. Primero, el componente 1, el componente 3 y el componente 4. Y este gráfico a usted le sirve para mostrarlo en una presentación, en donde tiene que convencer a la jefatura o a sus trabajadores o a sus colegas, a sus compañeros, de que ¿para qué nos vamos a preocupar del componente 13 si ese componente 13 nosotros deberíamos realizar la actividad de mantenimiento que nos dijo el fabricante? En cambio, el componente 1, lo que nos entregó el fabricante, tiene algunos errores. Entonces vamos a mejorar eso. Alguien puede decir, profe, pero mire, llegó hasta 120, ¿por qué no lo deja hasta 100? Botón derecho en el eje, damos formato al eje, y en vez de que sea hasta 1,2, lo dejamos hasta 1, que sea desde 0 a 1. Entonces, aquí va a estar el 100%. ¿ya? Y ese gráfico usted lo tiene que desarrollar. ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo desarrolla el histograma? Control C. ¿ya? Vamos a desarrollar aquí el histograma. ¿ya? Miren, el histograma, le recomiendo, yo les voy a entregar, vamos a decir que el conteo va de 50 en 50. 50, 50, este sería ese valor más ese valor, y de ahí hasta abajo, aquí sería ese valor más ese valor, y de ahí hasta abajo. Vamos, no debí haber dejado este F4. F4, ahí sí. Ahí sí, y aquí tengo que arreglar también dejando este B, sí, no, el azul como F4, y de ahí para abajo. Ahí me queda, ¿ya? Entonces usted va a tener esto, yo le voy a entregar esto a usted. ¿Qué es lo que va a tener que desarrollar? Un histograma. ¿Cómo se desarrolla un histograma para que le quede ya bien adecuado? Usted va a correr este para acá. ¿ah? Voy a pegar números. ¿ya? Entonces, aquí voy a generar una columna que le voy a llamar concatenar. ¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin de juntar estas dos celdas en una pura celda. ¿Con qué fin? Con el fin de que después me pueda generar de inmediato el gráfico que quiero. Entonces voy a usar la función concatenar. Aquí está. Dice, une varios elementos de texto en uno solo. Ah, perfecto. ¿Cuál es el primer texto que voy a usar? Voy a usar este, punto y coma, y aquí tengo que poner con qué lo voy a separar. Abro comillas y lo quiero separar con un guión, por ejemplo. Espacio, cierro comillas. Punto y coma. 50, que es la celda que está aquí, ¿ya? Y cierro. Y mire cómo me va a quedar esa celda. Me va a quedar la celda 50 guión, o sea, disculpen, 0 guión 50. Y hasta abajo. Por ejemplo, alguien dice, profe, no me gusta que lo deje con ese guión, le quiero mejor que ponga de 0 a 50. Y pone ahí, pero no, tengo que borrar ese guión. Ahí.
va a quedar de 0 a 50 y lo copia hasta abajo. Profesor, me gusta más que sea un slash entonces, bueno, ¿ah? Y le va a quedar de esa forma, a gusto del consumidor. ¿Ah? Usted elige ahí cuál va a ser. Y luego, mire qué sencillo, toma aquí, toma los números de falla e inserta un gráfico de columna. Chan, chan, ahí tiene el histograma. Así de sencillo. ¿Ah? Profesor, eso no me gusta cómo quedó, ¿por qué no lo deja con algún ángulo para que se pueda ver bien? Botón derecho, dar formato al eje, ¿ya? Y le entrega número. No. Aquí, ángulo personalizado. Un ángulo personalizado lo va generando ahí. No, para el otro lado mejor. Para el otro lado del gráfico. Para que quede el 0 para abajo. Entonces, mire, ahí se empieza a abrir más. Y ahí empieza a aparecer. ¿Ya? Ahí. Y ahí queda ordenadito. Profesor, me gustaría que fuese de 3 en 3 porque me queda botón derecho en el eje, dar formato al eje. ¿Ya? Y dice que va a ser las unidades principales de 3 a 3, por ende cambiaría a 24 obviamente porque es múltiplo. ¿Ya? Y ahí queda de 3, 6, 9, 12, y ahí es más fácil el registro. Si alguien quiere poner, también tiene la opción de que le entregue el valor aquí de la cantidad de fallas. Y ahí usted tiene otro gráfico. Si se da cuenta, hacer estos gráficos no son imposibles, ¿ah? No son tan sencillos tampoco, ¿ah? Pero nosotros vamos a ir también a un delta más. ¿Por qué? Porque usted tiene que entregarme un informe a mí, ¿ah? Un informe relacionado con lo siguiente. Yo ahora voy a activar, ¿ah? Esta ventana porque la tenía oculta. ¿Ah? Entonces yo voy a activar donde dice primera tarea. ¿Ah? Voy a activar, voy a mostrar. ¿Ah? Y donde dice primera tarea, también voy a activar. Entonces, aquí cuando aparece esa manito entregando un documento, significa que aquí va a subir la tarea. Aquí usted va a subir la tarea. Pero aquí, en esta carpeta, se encuentra el archivo que indica la actividad a realizar, más una serie de PDF que le entregan las tablas para usar los gráficos. Entonces, usted va a abrir, y usted como pertenece a un grupo, por ejemplo, usted pertenece al grupo E, va y dice, mi grupo E, a veces, aquí estoy mi grupo E, abro, me va a bajar entonces las tablas que me tocó a mí. Profe, mire, me tocó un camión Caterpillar para el Pareto, y en el histograma no sé qué equipo me toca. Tranquilo, ahí usted va a ir donde dice primera tarea de gestión de mantención. Lo abre y ahí aparece, ¿ya?, todo lo que hay que hacer. Cuando la fecha de entrega, ¿ya?, la entrega es por aula, se sube un informe por grupo, ¿ya? Ahí el desarrollo que voy a pedir debe realizar un informe técnico usando las tablas que le fueron asignadas a cada grupo. ¿Ah? Luego va a ser un gráfico histograma y el segundo un gráfico Pareto. Para el primer gráfico, su grupo debe seleccionar un equipo a los datos entregados en la primera tabla. O sea, usted me elige el equipo. Usted me dice ya, este equipo es una cigarrera, este equipo es un camión mixer, usted elige. ¿Ya? Ustedes indicarán el equipo a asociar. ¿Eh? Deberán hacer una presentación del equipo enfocado en su análisis a la función, funcionalidad y características técnicas de este. Luego deben hacer un análisis correspondiente al historial de falla que le fue entregado. Se evaluará la capacidad de análisis y las propuestas de mejora. ¿Ah? Para el segundo gráfico se deben realizar una contextualización de su equipo mediante los supuestos necesarios. Por ejemplo, pueden indicar ubicación geográfica, turnos, clima, años de servicio, entre otra información que usted va a agregar. Además, entregar las características técnicas del equipo. Luego hacer un análisis correspondiente al historial de fallas que le fue entregado. Esta es la parte del segundo gráfico, que es Pareto. ¿Ya?
De esta manera, ¿ah? de esta manera, le entrego entonces, ¿ya? Le entrego entonces los puntos que va a obtener por ítem. La carátula, el índice, en la parte del histograma, la presentación del equipo, la elaboración del gráfico, el análisis y la propuesta de solución. Para el Pareto, presentación del equipo, elaboración del gráfico y análisis de la propuesta de solución. Y ahí está toda la información pertinente, ¿ya? Para que usted en una semana, dependiendo del grupo, ¿ya? Usted ya va a poder desarrollar, ¿ya? Se llama primera tarea. Muchachos, todos ustedes ya deberían aparecer, ¿ya? Aquí yo ya los borré del paralelo 300, el paralelo 303, porque ese es un tema interno más del aula. Ahora yo los eliminé de ahí y los dejé con el grupo que corresponde, ¿ya? Por ejemplo, el Alberto está en el grupo C, el Alex está en el grupo D, aquí Bastián Peña no tiene grupo, si llega sin grupo hasta el día sábado, yo le voy a asignar el grupo, ¿ok? Entonces, atento ahí, ¿eh? Porque yo les voy a pedir el mismo tiempo en caso de que el sábado recién de los grupos o el domingo, ¿ya? Lamentablemente va a tener el mismo tiempo de entrega, así que mejor que se organice lo antes posible, ¿ya? Con tener un grupo, ¿no? Voy a responder 3 preguntas que están aquí esperando en el chat, ¿ya? Luego doy la palabra. Profe, ¿dónde me mandó mi grupo? No te entendí. Profe, los grupos pueden llegar hasta 5 personas. Don Pedro, no pueden ser de 5. Esos grupos de 5 van a ser cuando haya quedado algún alumno sin grupo, ¿ya? Y hayan grupos, por ejemplo, que estén todos conformados ya con 4 personas, ¿ya? Yo ahí recién voy a dejar que sean 5. De todas maneras, don Pedro, si usted dice, profe, igual mándame un correo y me dice, profe, en caso de que hayan grupos con 4, no me dejen cualquiera, elíjame este mejor, ¿ya? Diego Millay, profe, ¿dónde inscribo a mi grupo? En el foro. Insisto, acá. Foro de preguntas y respuestas. Ahí yo dejé una aplicación para que ustedes ya puedan entregarme la respuesta con su grupo. Ahí se han ido anotando todos sus compañeros, ¿ya? Ya. Voy a dejar de grabar